Buenos días, bendiciones. Hoy quería compartirles sobre dos versículos que hablan sobre algo que nos hace falta a diario y que muchas veces no nos damos cuenta cuánto la necesitamos. Y es la sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y Santiago capítulo 3 versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y el primer versículo, o sea, la sabiduría de la que habla Santiago en ambos versículos, se refiere al entendimiento y las habilidades prácticas que necesitamos para poder vivir de una forma que glorifique a Dios. Y no era sabiduría filosófica o algo intelectual, no era solamente conocimiento, sino que es la sabiduría que está revelada en la palabra de Dios y que debe vivirse en la práctica, en lo diario. Los versículos anteriores a la cita del primer capítulo, versículo 5, los primeros versículos del libro de Santiago hablan que íbamos a pasar por pruebas, nos dice que vamos a pasar por pruebas, pero que para eso vamos a necesitar paciencia y va a crecer nuestra paciencia, pero eso solo va a pasar si tenemos sabiduría. Solamente la sabiduría que viene del cielo nos va a capacitar para poder mantenernos gozosos y conectados con Dios en medio de las pruebas de la vida. Y estas pruebas pueden traer crecimiento, bendición, pero solamente va a ser así si dejamos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder actuar de la manera correcta. Por eso debemos pedirla a Dios. Acá dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y es acercarnos a Dios, en primer lugar en oración, y pedirle la sabiduría, ¿no? Y eso requiere un paso de humildad. Cuando por ahí estamos en necesidad del área que sea, el pedir ayuda, el pedir algo, muchas veces nos da vergüenza. Y nos pasa a todos, creo yo, que cuando pedimos algo no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, si bien, mal, si vamos a tener respuesta, si nos van a dar eso que estamos pidiendo. Pero con Dios es diferente. Sabemos que Él nos va a dar generosamente y no va a reprochar nada, como dice ahí. La versión NBI, que es la que yo estoy leyendo, dice: pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y Dios tiene sabiduría en abundancia, disponible para que todos los que quieran pedirle, Él les va a dar. Él nos va a dar si nosotros la buscamos con sinceridad, esa sabiduría. Y como decía al principio, esta sabiduría no es solamente conocimiento, inteligencia o saber mucho, sino que es una sabiduría práctica. Como leí antes, el versículo 13 del capítulo 3 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y al principio del capítulo 3, Santiago habla del peligro de hacerse maestro de otros, ser un sabio maestro de otros sin saber el juicio que puede venir sobre esa persona, ¿no? Entonces ahora pone a prueba la responsabilidad de aquellos que se creían un poquito mejores que el resto. Bueno, ¿quién se cree sabio? ¿Quién se cree maestro acá entre los que estamos? Bueno, ustedes evalúense con sinceridad. Evalúen si su sabiduría se refleja en su vida. Y nos hace esa misma pregunta a nosotros. Si nosotros queremos ser sabios, eso se tiene que reflejar en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, en cómo nos comportamos en el trabajo, en la universidad, con la familia, con todas las áreas de nuestra vida. Y acá no hacen falta las exigencias, sino que la sabiduría se refleja sola con nuestra conducta, con las acciones. Y esta sabiduría, como decía, no es solamente conocimiento almacenado en nuestra cabeza, sino que la verdadera sabiduría y el que es entendido lo va a mostrar con su vida. Y esto también muestra la condición espiritual de un cristiano, que se va a manifestar en la forma en cómo se conduce. Si no anda más o menos, si no pide esa sabiduría a diario, porque es algo que tenemos que acercarnos todos los días a pedir sabiduría, se va a notar en la forma en cómo actúa, ¿no? Y yo creo que todos conocimos alguna vez a alguien que se creía un poco sabio, pero que actuaba neciamente. Y si no conocimos a nadie, fuimos nosotros. En algún momento de la vida puede haber pasado, pero la sabiduría se puede medir por la profundidad del carácter de una persona.
Por más que se diga sabio, se crea sabio una persona, tiene que poder demostrarlo. Y así como se puede ver un árbol, si se reconoce un árbol por los frutos, bueno, acá también se puede evaluar la propia sabiduría por cómo yo me comporto. Y el versículo decía, se puede demostrar mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y acá, hablando de humildad, otras versiones hablan de muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y la palabra mansedumbre habla de la amabilidad, lo opuesto a la arrogancia, a la promoción individual. Y es muy curioso que los griegos, como mansedumbre, hablaban de poder bajo control. Es una humildad que nace de la semejanza con Cristo. No hay otra. Entonces, que nosotros podamos aspirar a eso a diario, de decir, Señor, quiero parecerme un poco más a vos. Y ninguno de nosotros nace siendo sabio. Eso lo sabemos. Pero el verdadero sabio, el verdadero entendido es el hombre y es la mujer que conoce a Dios. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a adquirir la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, en una vida de oración a Él, pasando tiempo con Él y sobre todas las cosas permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. A medida que vamos creciendo en Cristo nos vamos pareciendo más a Él. Vamos adoptando sus hábitos, sus formas, su carácter y eso lo vemos solamente en la Biblia. Vamos a tomar esos ejemplos y leemos de la palabra. Y los frutos van a surgir solos. Hay un dicho que dice, las acciones hablan más fuertes que las palabras. Bueno, acá Santiago está hablando de eso. Tu sabiduría va a hablar más fuerte, va a hablar por sí sola con tus actos. Y decíamos, con dos formas podemos mostrar nuestra sabiduría. Por medio de la buena conducta y con una actitud de mansedumbre, de amabilidad. Y hay una frase de un teólogo que dice, la sabiduría y el conocimiento sin estar demostrados son tan muertos como lo sería la fe sin obras. Y qué importante poder entender esto, que seamos personas que se conducen sabiamente por la vida, toman sabias decisiones. Quería dejarte con esto que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios vamos a ser. Y esta sabiduría que Dios nos da, nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Que podamos hoy y todos los días reflejar a Cristo por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro hablar, que su sabiduría llene nuestra vida y nos guíe en la forma de comportarnos y de vivir día a día. Que Dios te bendiga.